Hola a todas y a todos. Bienvenidos a tu programa Mirada de Juez. El día de hoy, conversando con todos los presidentes y presidentas recientemente elegidos y elegidas por nuestro Poder Judicial, tenemos nada menos que a la doctora Nancy Consuelo Sánchez Hidalgo. Ella es presidenta electa de la Corte de Amazonas y con ella conversaremos sobre su plan de gestión y su trayectoria profesional. Bienvenida, doctora Nancy. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por la invitación. Gracias por aceptar usted nuestra invitación. Doctora, en este escenario en el que el Poder Judicial está haciendo una renovación de autoridades, tenemos en Amazonas a una presidenta mujer. ¿Qué significa tener una presidenta mujer? Yo creo que es una oportunidad muy importante. Mire, yo he ejercido la presidencia del jurado 4 oportunidades acá en Amazonas. Y en una de las últimas he visto que dentro de los candidatos y las propuestas que habían en los políticos, se ha considerado muy poco a la mujer. Y en los resultados que tuvimos, había solamente un 4% de las mujeres que habían alcanzado pues, a ocupar cargos públicos por elección. Y yo me preocupé, ¿no? Pero si somos más del 50% de las mujeres a nivel nacional, debería haber un más del 50% de mujeres también ocupando los cargos públicos, porque las mujeres podemos, tanto como los varones, ¿no? Tenemos responsabilidades que podemos asumirlas, ¿no? Tenemos toda una trayectoria histórica en nuestro país con los varones y bueno, estamos viendo no tan buenos resultados, ¿ah? Entonces considero que tal vez ahora es la era de las mujeres para poder dar mejores resultados. O sea, no es que, bueno, por cuestión de género lo quiera decir, pero me parece que las mujeres somos tan capaces como los varones y no es por exagerar, en algunos casos mejor. ¿Y es difícil, doctora, para una jueza llegar a ser presidenta de corte? ¿Es más difícil que un varón? No, creo que las condiciones están para ambos, ¿no? En mi caso no ha sido tan fácil, tengo toda una trayectoria de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Pero cuando uno está constantemente luchando, sí se llega a conseguir, no hay nada imposible en esta vida y la mujer lo puede hacer. En mi caso, fíjese, yo le voy a contar, fui la primer puesto en el colegio en un colegio de Amazonas de acá, que pertenece a Chachapoyas, obviamente, la Hierbabuena, se llama un colegio humilde, ¿no? Colegio Hierbabuena es un colegio nacional, colegio público. Es un colegio nacional. Fui el primer puesto en mi colegio y dije, tengo que ir a San Marcos. A los 16 años estuve en San Marcos, a los 23 ya fui abogada. Y ahí nomás empecé a trabajar en el Poder Judicial. Entonces yo tengo 27 años tengo en el Poder Judicial. Usted es, ¿no? Fruto entonces de la universidad pública. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y qué le cuento? Pues inmediatamente, toda mi vida trabajé y estudié, trabajando y estudiando. Me he formado de abajo, empecé en esta corte. Cada oportunidad que tenía, venía acá a Amazonas y practicaba en esta corte en mis vacaciones. Y me conocieron los presidentes, que en esa época habían 2, el doctor Guillermo Alguay del Rosario y el doctor Feliciano Almeida Peña. Era una corte ¿Cuántas salas tenía en la época que usted? Había una sola sala. Cuando yo ingresé a esta corte había una sola sala, que yo fui en un momento, primero ingresé como secretaria de juzgado, luego secretaria de corte y de sala, que a la vez hacíamos labor judicial y labor administrativa. La hacía yo para toda la corte. Teníamos una máquina mecánica de escribir y teníamos que trabajar así, como quien dice, hemos pagado el derecho de piso. Se ha trabajado duro, he trabajado duro acá. Me inicié en esta corte por invitación, obviamente, de los presidentes que me conocían. Doctora, pero bueno, retrocediendo un poquito más, usted estudió en un colegio público de Amazonas, Hierbabuena, dice que se llama el colegio. ¿Se llamaba Hierbabuena? ¿Así se llamaba? Víctor Andrés, no. El distrito se llama Hierbabuena, pero el colegio se llama Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde. Y fui la primera.
Sí, y fui la primera promoción de mi colegio también. Entonces usted es natural de Amazonas, de Chachapoyas. Yo nací en Cuela, que pertenece a la provincia del Tingo, al distrito del Tingo y provincia de Luya. O sea, Entonces, usted es de la zona histórica de Amazonas. ¿dónde está el otro Machu Picchu? Cuela. Yo nací en Cuela. Sí, mis ancestros son de Cuela, mi abuela es de Cuela y dueña de Cuela. Ah, mire, entonces... Sí, justamente. Y Cuela también es un centro poblado. En la zona en la que usted... Es un anexo. Claro, es un anexo que pertenece al Tingo, es un pueblo pequeño, hay pocos pobladores. ¿Cuántos habitantes hay en Cuela, más o menos en la época en la que usted nació? Aproximadamente hoy por hoy unos 60, 70 habitantes, no tiene más. Ah, hoy por hoy. Es un pueblo pequeño, porque en aquellas épocas mis abuelos fueron los hacendados dueños de Cuela, que limita con la fortaleza de Cuela sus propiedades. Sí, entonces, sí, mis ancestros son de ahí, y como le cuento, pues estudié en un colegio nacional, pero me fui a San Marcos. Y terminé. ¿Cómo así decidió ser abogada? Bueno, cuando yo ingresé a San Marcos, primero ingresé a arqueología. ¿Ya? Entonces, la arqueología estaba alojado en el pabellón de Derecho. Y yo dije, no, a las primeras prácticas que fui a arqueología con el doctor Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? El famoso arqueólogo. Entonces, como que no me encontraba tanto en la carrera y con el primer ciclo hice mi traslado. Me pasé a Derecho y terminé y no me arrepiento. La verdad que esto fue la mejor elección que habría hecho, ¿no? Nada fue fácil. Escalé desde abajo con mucho esfuerzo, sacrificio, porque toda la vida trabajé y estudié para hacer lo que soy. ¿Qué ha encontrado usted en el derecho? ¿Qué ha encontrado usted en el derecho que le llene? ¿Qué ha encontrado usted en el derecho? ¿Qué considera que puede hacer, que ha podido hacer desde el derecho que no podría haberlo hecho desde otra profesión? Claro, yo empecé esto, inclusive en mis prácticas, y me di cuenta de que tú puedes pedir muchas cosas, pero quien decide finalmente es el juez. Y el juez tiene que ser equilibrado, viendo las pruebas de un lado y de otro lado. Y yo dije, algún día tengo que ser juez, ¿no? Para resolver con justicia, ¿no? Porque yo veía algunos abogados que no decían la verdad. Si yo presentaba algo y decían, no, pero ¿cómo? El juez iba a buscar la verdad, el juez iba a contrastar y quiero ser juez. Esa fue una aspiración, ¿no? Ver los reclamos justos de las personas. Entonces... Y me esforcé y bueno, pues como le estoy diciendo. Su vocación entonces dentro del derecho para ser jueza fue motivada por la práctica en la que usted ha visto cómo habían situaciones injustas y situaciones justas. Y exactamente dije, cuando el juez tiene que ser justo, equilibrado, valorar las pruebas. Desde la parte de la óptica del abogado tal vez no pueda yo alcanzar lo que quiero, pero siendo juez sí voy a alcanzar plasmar la justicia. Eso fue una de mis vocaciones y tengo que ser juez y tengo que ser juez y bueno, pues lo fui, ¿no? Porque créame que me inicié acá en esta corte como secretaria de juzgado, luego secretaria de corte y sala a la vez, porque esto, en la época que yo ingresé acá había una sola sala. Entonces el secretario de corte a la vez hacía esa labor, secretario de sala y secretario de corte. Y de ahí, pues bueno, me promovieron como juez de paz letrado, pero de pronto dije, me falta, ¿no? Acá, ¿qué voy a hacer? No hay universidad, no hay nada, entonces tengo que hacer mi maestría y me fui a Lima de nuevo. Lima. Doctora, pero dígame, como juez de paz letrado, ¿dónde trabajó? Acá en Chachapoyas. ¿En qué parte? En Chachapoyas. En el juzgado de paz letrado de Chachapoyas. De Chachapoyas. Pero, estando acá, dije pues de que tengo que seguir con la maestría, el doctorado, doctora, dígame, y acá no podía. ¿Y qué experiencia le ha dejado ser jueza de paz letrado? Es completo. Un juzgado de paz letrado tenía que ver pues las faltas, ver los casos de alimentos, los casos más mínimos donde tú tienes mayor contacto con la sociedad, con la gente humilde. Entonces esto es una experiencia muy linda. Yo creo que el que ha sido juez de paz letrado, el que ha empezado de abajo tiene una fortaleza y tiene mayor criterio, me parece, para resolver y para atender las necesidades. Y eso les decía a mis colegas en sala plena cuando postulé para la presidencia al exponer mi proyecto de trabajo.
que yo vengo de abajo. Yo voy a entender al secretario, al auxiliar jurisdiccional, sé, porque yo he pasado por esa historia, yo no vengo de pronto a asumir una judicatura, no, yo he salido desde abajo, ¿no? En todas las instancias. He trabajado, después de juez de paz letrado me fui a Lima y bueno, el doctor Neira me tomó, José Antonio Neira Flores, que actual vocal supremo, me tomó un examen, porque se crearon 5 juzgados, me tomó un examen y de pronto me designó de juez penal. Estuve allí en Lima Norte aproximadamente 6 años, teniendo mis jefes al doctor José Antonio Neira Flores y al doctor Miranda Canales, actual magistrado del Tribunal Constitucional. Y dígame, si usted, rescatando un poco lo que pasó como jueza de paz letrado, ¿qué anécdota se acuerda usted de su experiencia de jueza de paz letrado? Las anécdotas de la alegría que tengan los padres que piden alimentos, la madre que pide alimentos para sus hijos, ¿no? De pronto, cuando piden la medida cautelar de la asignación anticipada de alimentos, que se llamaba aquella época, ¿no? Y que de pronto con su demanda ya, antes que termine el proceso, la madre estaba feliz ya de recibir los alimentos por la asignación anticipada, descuento que le hacían o al policía o al profesor que pedía los alimentos. Esa satisfacción, y como que hasta ahora yo la tengo, ¿no? Cuando resuelvo mis sentencias y veo la satisfacción de las partes de haber emitido una sentencia de acuerdo a ley justa, ¿no? Esa es la mejor satisfacción personal que uno puede tener, y de dormir tranquila cuando ves que estás haciendo un trabajo bueno. Y después en el desarrollo profesional usted decidió ser jueza penal. ¿Por qué se inclinó por el derecho? Y mire, yo tenía al doctor Roy Freire en San Marcos, que fue un profesor que yo hasta ahora lo admiro. Sus clases eran pues un teatro donde te explicaba, pues, carambas, yo creo que me he inclinado por el derecho penal, por el doctor Roy Freire, a quien estoy muy agradecida, ¿no? Entonces, por eso mismo, pues fui llamada a trabajar en la Sala Penal Nacional, porque después que yo trabajé en Lima Norte, me preparé para ser juez titular. En las épocas que trabajé en Lima Norte eran esa época de los jueces suplentes. Yo he sido juez suplente allá. Entonces me preparé en la Academia de la Magistratura. En aquellas épocas la Academia de la Magistratura se llevaba 3 años. Yo hice tesina, Academia de la Magistratura con tesina. Entonces me postulé para juez titular, ya juez superior titular. Entonces ahí fue donde me llamaron a trabajar justamente en crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, ¿no? Y me fui a la Sala Penal Nacional, estando ya en la Corte acá de Amazonas. Trabajé ahí buen tiempo en crimen organizado. Entonces, como le digo, viendo los casos de terrorismo, como las cadenas perpetuas a los mandos terroristas. Sí, pues, pero, o sea, usted entonces se inclinó por el derecho penal por la experiencia que tuvo como alumna con Roy Freire, que le enamoró el derecho penal en San Marcos. Así es. Pero el derecho penal, entonces, ¿qué tiene el derecho penal que no tiene otra área del derecho dentro del sistema de justicia para que usted considere que deba ser haya considerado que deba ser una penalista? Claro, mire, justamente me cuestionaba, me decía, ¿cómo una dama puede ser penalista? ¿No? Me decían eso, ¿no? No tengo ningún inconveniente en ello, ¿no? Simplemente aplicar la norma y ser valiente, ¿no? Cuando veíamos los casos de los mandos terroristas allá en la Sala Penal Nacional, pues yo he sido juez sin rostro también en su momento, cuando estaba en Lima Norte, en aquellas épocas, ¿no? Entonces, yo creo que acá no hay cuestión de género, de que pensar que solamente el varón. La mujer somos, como decía hace un momento, tan capaces como los varones. Entonces, el tema penal, si bien es cierto, es sensible, pero es tan importante ver el tema psicológico, lo que es determinar el móvil, el dolo, la teoría del delito. Me gustó muchísimo las clases del doctor Roy Freire, sobre todo la parte general que es lo básico para desenvolver la carrera, para aplicar el derecho penal en cada proceso, ¿no? Si tú dominas lo que es la parte general, lo que es la teoría del delito, vas a saber identificar desde un momento lo que es la acción, la tipicidad, la culpabilidad, la responsabilidad penal, ¿no? Y avanzando, ¿no? Entonces me ha gustado mucho la parte teórica para después plasmarlo en el ejercicio propio de la carrera. Claro, yo entiendo de que usted ha visto que en el derecho penal los bienes jurídicos protegidos tienen un valor tan grande, tan alto, que su ofensa, ¿no?
conmociona, conmueve a toda la colectividad, y usted, por este deseo de justicia que veo desde su vocación, ha querido proteger en relación a estos bienes jurídicos protegidos y dar un sentido de justicia a estos conflictos penales, ¿no? Que ahora se ven como conflictos penales. Sí, sí, perdone que quisiera distinguir, pero yo siempre he dicho, ¿no?, que el derecho penal es más importante que todas las ramas, ¿no? Porque ahí está de por medio la vida, está el bien jurídico más importante, la vida. Y justamente con el derecho penal es que vas a tú aplicar un homicidio, vas a poner una pena por ello, ¿no? Lo que se diferencia en el derecho civil, la propiedad, que es otro tema, ¿no? Es lo más importante, la vida, la integridad física, en los temas de violación sexual, por ejemplo, que son los que más proliferan acá en Amazonas. Entonces, siempre he dicho, ¿no?, el derecho penal es el más importante, el más delicado, donde hay que poner, cuando algunas veces yo tenía que resolver. Y he pensado siempre, ¿no?, que más daño se causa, por ejemplo, imponiendo una pena a un inocente que absolviendo a un culpable, ¿no? Entonces siempre he pensado, ¿no?, decía, Dios mío, ayúdame cuando hay duda, esto a resolverlo mejor y no causar daño a nadie, ¿no? Porque es bien delicado esta parte, ¿no? En toda mi trayectoria como juez penal, pues los habeas corpus que se tiene en Lima Norte, he sido también juez de cárcel. Entonces ahí vienen los habeas corpus que ¿qué juez no lo tiene, no? Pero gracias a Dios todos han sido declarados improcedentes finalmente, ¿no? Entonces, considero y reitero de que es la parte más delicada, más sensible, el derecho penal, que el civil y que las otras ramas. Tomar decisiones que afectan los bienes jurídicos de las personas, como usted ha dicho, la libertad, está en juego la libertad de las personas, y también está en juego las ofensas terribles que se hacen a los bienes jurídicos que justamente se han protegido, como usted lo ha dicho muy bien, ¿no? La libertad sexual, la vida, ¿no? Bien. Acá en Amazonas tenemos mucho. Sí, gracias, libertad doctora. Sexual es lo más. Y a ustedes, amigos, en breves momentos volveremos para seguir conversando con la doctora Nancy Consuelo Sánchez Hidalgo. Ella es presidenta electa de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Bien, estamos nuevamente de vuelta en el programa Mirada de Juez, conversando con la doctora Nancy Consuelo Sánchez Hidalgo. Ella es presidenta electa de la Corte de Amazonas, y con ella ahora le haremos una pregunta que en este programa siempre realizamos utilizando una metodología. Doctora, en este momento están apareciendo en la pantalla un sobre azul, un sobre rojo y un sobre amarillo. ¿Puede usted decirnos cuál de los sobres se elige para poder hacerle la pregunta que se encuentra dentro del sobre? El rojo. Bien. Dentro del sobre rojo tenemos la siguiente pregunta. El día que usted asuma la presidencia, de todas las medidas que tiene proyectadas, ¿cuál es la primera que usted va a realizar? Hay muchas prioridades en mi Corte de Amazonas. Realmente hay necesidades varias que asumirlas, que empezar a la gestión. Pero considero una que es trascendental. Amazonas es una de las cortes pequeñas y en todo el país es la única que no cuenta con un local propio. Todas las gestiones siempre ha sido su campaña, el local, pero bueno, yo sí quiero hacer historia. Quiero hacer historia con la doctora Elvia Barrios, con quien nos conocemos, con la doctora, con la ocasión de haber estado en la Sala Penal Nacional. Ella ha sido presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces y yo he viajado con ella a Argentina, Buenos Aires, en Toluca, México, he estado con ella. Entonces ya nos hemos comunicado con la doctora, me dice que va a venir y le digo, doctora, hay que hacer historia en Amazonas. ¿Y cuál es eso? Ya tenemos
el presidente que es saliente, el doctor Gonzalo Sabaruru Saavedra, ha conseguido ya un terreno donado por el gobierno regional. Estamos en ese, él ya inició el trabajo, solo que la pandemia, pues bueno, ha paralizado esto. Y yo pienso que lo primero que tengo que hacer es el expediente técnico y empezar el trabajo. Y considero, si eso lo hago en enero, al terminar mi gestión, por lo menos debo empezar con la primera piedra. Y quiero comprometer desde acá a la doctora Elvia Barrios su apoyo en ese sentido. Quiero que las dos hagamos historia en Amazonas, como digo, ¿no? Entonces, Amazonas tiene muchos problemas, muchas prioridades, mi corte, pero esa necesidad creo que es la primera. Estamos pagando un alquiler bastante alto de locales, ahora tenemos un local acá, y que esto ¿Y cuántos vamos a ahorrarle al Estado. ¿Cuántos locales alquilados tienen? Sí, teníamos muchos locales dispersos, pero ahora estamos en un solo local y pagamos 40.000 soles mensuales. Imagínense, ¿no? Es bastante. En Chachapoyas. En Chachapoyas. Y obvio que en la periferia, en las Baguas, hay algunos que tienen sus locales, pero están también en la ruina, y la mayoría alquilando los locales de archivo. Son necesidades que las voy a tener que... En toda la corte, ¿cuántos locales propios tiene? Tenemos solamente, Mendoza tiene su local, pero está también para refaccionar, ¿no? Bagua también tiene su local, Utcubamba también tiene su local, pero para refaccionar. En Jumbilla hay un local que es de adobe, que también está en la ruina, declarado como ruina, ¿no? O sea, entonces, tiene tres locales propios, pero son de las zonas periféricas que tienen poca capacidad de atención. Exactamente, por eso mismo es que se tiene que alquilar locales de archivo, ¿no? Entonces hay que refaccionar también esos locales, porque están mal. Bagua tiene problemas de agua, Mendoza tiene problemas de agua, los locales están para refaccionar, algunos volver a construir, por ejemplo, le decía el de Jumbilla es un local de adobe, que también hay que hacerlo, pero en Chachapoyas estamos pagando, le reitero, 40.000 soles. Podría ser un ahorro al Estado para empezar ya, lo que se va a pagar ese arriendo, empezar ya la construcción de local de la Corte. Y esa va a ser mi prioridad, yo voy a empezar por ahí, desde el primer día. Si hago el primer día esa gestión, estar ahí constantemente con la doctora, ya viajando para ello, bueno, considero terminar mi gestión ya con eso. Es un sueño que quiero hacerlo. Qué bueno que tenga esa prioridad. La brecha de infraestructura ciertamente es enorme en el Poder Judicial y existe la necesidad urgente de cerrar esta brecha de infraestructura. Junto con este tema que es prioritario ciertamente y entendemos claramente las razones, ¿cuáles son las otras metas que usted tiene proyectadas en su gestión? Ya, mire, usted habrá tomado conocimiento acá que se llevó un caso emblemático suscitado en la Curva del Diablo, que es en el Baguazo. Ah, claro, ciertamente. Sí, claro, sí. Nosotros tenemos acá una provincia de Condorcanqui, donde está Nieva, donde tenemos las personas vulnerables en razón de su idioma, el Huambís, Aguajún, y también tenemos el quechua amazónico. Cuando se llevó a cabo el proceso de la Curva del Diablo, hubieron ciertos cuestionamientos respecto justamente al apoyo a los jueces con los peritos para el idioma. Entonces, habían profesionales que venían y por unas horas cobraban ingentes sumas de dinero, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos problemas para entender a estos miembros de estas comunidades donde tienen, como le hablaba hace un momento, como sus jefes a los sapos, ¿no? Entonces ellos administran su justicia en su pueblo, pero obviamente hay problemas de violación de derechos humanos, donde yo pienso ampliar ahí con la creación de juzgados de paz, porque ahora son pocos, para llegar hacia ellos, ¿no? Entonces, uno de los primeros gestiones también que quiero hacer es la escuela intercultural, en convenio con la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de acá de Amazonas, para tener un profesional especializado justamente para atender a estos casos donde están los Huampís, los Aguajún y en los procesos penales, civiles que tengan en Nieva, para poder entender en sus procesos. Y al margen de ello, llegar con justicia en tu comunidad, llegar a ellos con las mesas itinerantes. Actualmente existen los tambos de Mides, yo pienso, sí, así es, unirme con ellos para poder llegar
administrar justicia a los lugares más recónditos. Y la carga procesal en estos juzgados de paz letrado, por ejemplo, de estos lugares es bastante pobre. Bastante baja. Entonces, obviamente existen brechas. Baja. Hay brechas de acceso a la justicia que les impiden probablemente a las personas de las comunidades llegar. Así es, por eso entonces otra meta es llegar a ellos a través de los tambos y llegar al pueblo con la justicia, ¿no? Y en este sentido de los peritos, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 6349-2015, donde justamente en el proceso del Baguazo se cuestionó a estos peritos y el Tribunal Constitucional ha ordenado a la Corte, dice, tomar cartas en el asunto para justamente tener sus peritos perennes para estos procesos. Entonces, esta escuela intercultural lo que haría sería cumplir el mandato que ha dado el Tribunal Constitucional, ¿no? Dígame, cumplir con ese mandato y tener. ¿Qué consistiría esa escuela? ¿Qué haría esa escuela? Preparar peritos o preparar a personas que conozcan el idioma. Exactamente. Por ejemplo, ¿quién sería el perito? Tendría que ser del mismo lugar. Una escuela intercultural, un aguajún, un juanpis que estudie Derecho, pues que estudie pautas principales de Derecho y para que sea el perito. Porque una cosa es ser un perito sin conocer Derecho, y si el perito a la vez conoce Derecho, va a interpretar mejor para efectos de administrar una mejor justicia en esa parte. Claro, porque allí también en la pericia de interculturalidad hay un informe que tiene que ver no solamente con el idioma, ¿no? Sino que creo que es una pericia que tiene que recoger las condiciones, características, circunstancias y comprender la cosmovisión del propio pueblo originario, ¿verdad? Claro, no olvidemos que en estos casos que nosotros tenemos se tiene el pluralismo jurídico, ¿ah? Hay que interpretar el convenio 169, ¿no? El artículo 149 de nuestra Constitución, que justamente es la norma que nos indica de que ellos también tienen sus propias costumbres, su propia justicia también. Entonces nosotros cuando tenemos casos justamente de estos pueblos hay que tener mucho cuidado, el proceso. Actualmente tenemos, por ejemplo, casos de secuestro de las comunidades campesinas, ya tenemos sentencias del TC, casaciones donde nos indican que hay que tener especial cuidado porque no necesariamente están cometiendo el secuestro, porque no hay el dolo de por medio, ¿no? Ellos es su forma de pensar así, su forma de actuar, es toda una ideología diferente que hay que tener bastante preparación para poder resolver. Y acá tenemos ya magistrados que han estado trabajando en eso, han escrito libros. Entonces, ¿no? Un camino para poder fortalecer el diálogo intercultural es la creación de la Escuela de Interculturalidad, la cual la felicito que va a estar conectada directamente con una universidad, en este caso con la Universidad Toribio Rodríguez. Sí, como una prioridad, un convenio, tendríamos que hacer eso, ¿no? Claro, tendría que hacer un convenio, claro, el cual también podría estar abierto con otras universidades que también de todo el país podrían apoyar, apuntalar esa buena idea, esa buena iniciativa, porque ciertamente, como usted ha señalado, los costos que se tienen que solventar por el sistema de justicia de oficio, porque los tiene que pagar el propio Estado para hacer estas pericias socioculturales, son muy elevados, ¿no? Son muy elevados y es ahí también, me imagino, no lo conozco directamente porque no soy de la especialidad, me imagino que existe también dificultades de conseguir peritos, deben haber muy pocos. Bastante, y finalmente no se encuentra el profesional adecuado, ¿no? Y debe salir de esta escuela intercultural un profesional competente para los procesos, y la Corte tendría su personal con un sueldo que le saldría más económico que pagar ingentes sumas de dinero por hora. Usted nos ha señalado de que existen tambos cercanos a estas poblaciones, a los huampís, los aguajún y las personas que hablan quechua amazónico. En los tambos, ¿qué instalaría para poder acceder, para que ellos puedan acceder al sistema de justicia?
Entiendo que estos tambos ya tienen esto, por ejemplo, internet en algunos lugares, tienen esto para las madres víctimas o las personas víctimas de violencia contra la mujer, tienen sus espacios. Entonces yo había un convenio con ellos, coordinación con ellos justamente para que me faciliten su espacio y llegar con ellos conjuntamente, ¿no? Porque esto es parte de política estatal. Entonces yo me uno a ellos para brindar un mejor servicio de justicia y llegar con la justicia a aquellos pueblos que lo necesitan, sus pueblos alejados. Y de paso contribuye a mi corte porque la carga procesal incrementa y eso va a servir justamente cuanto más carga tengas y más resuelvas, así el presupuesto va a ser mejor, ¿no? Entonces esa es una idea importante. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, la justicia también va a ser bastante práctica y concreta, porque probablemente una fecha van a recibir la demanda de alimentos y la siguiente fecha van a hacer la audiencia, o de repente pueden practicarla el mismo día. Entonces las personas se van a ir con la decisión. Ahora, si eso está conectado, claro, conectado con la propia comunidad, va a ser mucho mejor. Así es. Sí. Sí, y otra de las prioridades también es esto, de mi parte, la oralidad en materia civil. Hace poco estábamos conversando con el doctor Lamamore, entonces él tenía en mente, ¿no?, aplicar en todo el país lo que es la oralidad, ¿no?, en materia civil. Y va a ayudar muchísimo como en penal, ¿no? En penal, en una sola audiencia acabaste el proceso. Iniciaste, escuchaste a una y otra parte y dictaste tu sentencia, dictaste tu resolución. Y eso se puede hacer también en civil. Claro, sí. Con la oralidad no necesitas iniciar hoy día tu audiencia, postergarlo para mañana, sino en un solo día resolver todo, hasta con la sentencia. Claro. Eso en materia civil nos falta avanzar un poquito más. Ciertamente, y bueno, yo creo que eso va a continuar, ¿no? Con el impulso que ha dado siempre el doctor Lama en todos estos temas. Más aún cuando los pueblos originarios, como usted lo ha señalado, tienen una tradición oral, ¿no? Entonces las personas se entienden mejor, creo, que hablando, que a través de documentos escritos, ¿no? Entonces yo creo que la oralidad es bastante... Va a ser una aplicación. Sí. Claro. Si bien es cierto, no existe una norma especial que ya por el momento se está aplicando la oralidad en proceso civil, pero con estas normas propias del Código Procesal Civil y con las normas propias, por ejemplo, del Código Procesal del Trabajo, que ya está implementada la oralidad, las podemos coger, ¿no? Claro. Entiendo que se van a dictar algunas normas administrativas, entiendo que se podrían dictar normas administrativas del Consejo Ejecutivo que nos ayuden en ello y también resolver en una sola audiencia con su sentencia. Imagínense hacer eso en los pequeños pueblos. Sí, bueno, es justicia efectiva, pronta, rápida para las personas. Doctora, terminando, le voy a hacer mencionar algunas palabras y yo quiero que usted me diga lo primero que se le viene a la mente, no una oración, sino lo primero que se le viene a la mente con cada una de esas palabras. Ya, CUELAP. Cuelap, el segundo Machu Picchu, ¿no? Y la tierra que me vio nacer, ¿no? Cuelap es un atractivo turístico muy importante, no solamente nacional, sino internacional. Y creo que hay que repotenciar para que, bueno, sea una forma de ingreso también para Amazonas, ¿no? Eso podría decir. Amazonas. Amazonas. Igual, mi tierra, ¿no? Yo me debo no solamente al Poder Judicial, ¿no? Por la trayectoria de mis 27 años que tengo en el Poder Judicial, sino en mi condición de amazonense, yo me siento muy comprometida con esta tierra. Y como le reitero, yo quiero hacer historia por mi tierra porque soy de acá y quiero trabajar con la doctora Elba Barrios de la mano para sacar adelante y que hacer historia con ella, que el Poder Judicial cambie, ¿en qué sentido? Dando mejor justicia. Yo ahora estoy haciendo toda una revolución en cuanto a personal, promoviendo a personal, porque considero que ellos son tan capaces para ocupar los cargos importantes, no necesariamente trayendo jueces de afuera cuando ellos pueden ser muy buenos jueces. Entonces, yo me siento muy identificada con el Poder Judicial y con mi tierra, que es Amazonas. San Marcos. San Marcos, lo mejor. Yo me siento orgullosa de ser sanmarquina. A los 16 años, ya yo estuve en San Marcos. Fui la primer puesto en mi colegio, ingresé a San Marcos. A los 22 años ya fui abogada. San Marcos es una joya. Ahí tenemos
digamos, gente de todo lugar, de todo el país. La mayoría de provincianos somos sanmarquinos. Mis colegas ahora me han llamado de mi promoción de 1983. Me considero una afortunada de haber estudiado y tener los mejores profesores, como decía Roy Freire, Ramón Arias, que fueron mis profesores penalistas, que justamente me han inculcado, y gracias a su ejemplo es que yo he sido penalista y ahora también les debo a ellos hasta mi carrera de juez, podría decir, ¿no? Me incliné al derecho penal por ellos. San Marcos ha sido una universidad sufrida. Yo he estudiado en la época del terrorismo, inclusive. He tenido algunos compañeros que estaban en la vivienda universitaria, que ahora son también jueces superiores, que fueron detenidos injustamente en la época porque del terrorismo, pues la policía incursionaba a San Marcos. He pasado épocas difíciles en San Marcos, pero me ha formado como persona, como profesional, haber estudiado en la mejor universidad del Perú y del mundo. Qué bueno, doctora, que tenga este corazón sanmarquino. Ya. Y finalmente, justicia. Justicia, el equilibrio. Justicia es el equilibrio entre el pedido de las partes. Yo le estoy hablando como juez, ¿no? La satisfacción de sentirnos, de hacer justicia con tus resoluciones, ¿no? El pedido de las partes, plasmar. Y en penal, ¿no? En penal, la dura, el indubio pro reo. Tú con el indubio pro reo puedes evitar de cometer arbitrariedades, ¿no? Cuando no tienes bien claro en tu expediente el pedido de uno y del otro, las pruebas del uno y del otro, y aplicar el indubio pro reo. La justicia es el equilibrio, la equidad, de llegar a cada quien. ¿Cuánta gente implora justicia? ¿Cuánta gente llora y después se siente feliz cuando tu sentencia ha sido justa? Y también la satisfacción del juez. Es una satisfacción. Cada sentencia, cada resolución de un caso es una satisfacción personal. Y considero que eso es la justicia. Bien, doctora, le agradecemos mucho por la entrevista que nos ha concedido. Le deseamos éxitos en su gestión. Y a ustedes, queridos amigos que nos siguen en el programa Mirada de Juez, los esperamos en otra edición de este programa Mirada de Juez, en el que también recibiremos la participación de otro u otra presidenta de corte en este ciclo de nuestro programa en el que estamos entrevistando a los presidentes y presidentas de corte electos. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes y los esperamos en la siguiente edición de nuestro programa.